Buenas tardes. Bueno, no digo, vamos, bienvenido sí, pero acento asturiano creo que no es necesario que lo diga porque creo que somos casi todos de casa y los que no son muy allegados. Lo primero, quiero trasladar el saludo de nuestro presidente desde Brasil. Te manda un abrazo y naturalmente te felicita, aunque tú sabes muy bien que no sería necesario porque si se te da el urogallo, es la junta directiva, encabezada por él, quien te lo otorga. Bien, hoy tenemos la satisfacción de entregar un urogallo especial con mención honorífica a un hombre que se lo ha ganado a pulso. Y es así. Porque a algunos, pues, se les da, claro que sí, todo el mundo que se le da. Aquí no se regalan los galardones, pero algunos son especialmente merecidos y creo que este es uno de ellos. Alfredo fue un hombre muy entregado a la casa, que trabajó muchas horas para esta casa, muy bien trabajado, porque los trabajos se pueden hacer bien, regular, mal, pero Alfredo lo ha hecho muy bien. Y naturalmente nos hemos resistido, él llevaba tiempo clamando por que se le relevara, no vive aquí muy cerca, y entonces llega un momento que a lo mejor la movilidad o las necesidades de tener que estar en casa le impedían venir. Nos hemos resistido todo lo que hemos pedido hasta que ya por fin no nos quedó más remedio que aceptar su petición, relevarle. En este mundo, por suerte, nadie somos insustituibles. Todo el mundo tiene sustituto y naturalmente él también lo ha tenido, lo ha encontrado y lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo muy bien. Pero eso no quita para que estuviésemos tan satisfechos de lo que él hacía que nos hubiese gustado que siguiese. Bueno, no ha sido así, se le ha relevado y entonces pues llegó el momento en que se le podía entregar el urogallo, porque no se puede dar un galardón mientras sea directivo en activo. Sí. Entonces, una vez que ya dejó de ser directivo, pues ya no tenemos excusas, además no queríamos excusarnos, porque no vas a pensar que hemos estado dilatándolo, no. Simplemente teníamos una limitación por estatutos de que no se podía conceder. Una vez que ya has dejado de ser directivo, que ahora estás en el Consejo Superior, ahí es nada, pues entonces ya llega el momento en que tenemos este urogallo merecido y tan bien ganado. Y naturalmente aquí a mi izquierda hay una persona, don Manuel Granda Estrada, que casi todos lo conocen, casi todos, y es el que va a hacer un panegírico al homenajeado. No sé si es positivo o negativo, no sé, porque claro, como lo tienes ahí tan guardado, no has dicho nada, pues no sabemos lo que vas a decir. Entonces, bueno. De Alfredo poco. Bueno, pues tú, como vas a ser el usuario en el momento del micrófono y de la palabra, pues dices lo que quieras. Tienes la palabra. Tengo la distancia, ¿no? Sí, perfecto. ¿Se oye así como bien? Sí. Señor presidente en funciones, porque lo es. Queridos amigos, que con el debido respeto, por amigos sostengo a todos. Amigos de Alfredo a algunos, amigos de Centro Asturiano a otros, y hasta puede que alguno personal mío ande por ahí. Mas si alguno no lo fuera, como tal lo tendré en lo sucesivo y en la lista, en el rol de los afectos, quedará incluido el bien encasillado. Cuando hace algún tiempo, 9 años ya, me retiré de la vida activa en el Centro Asturiano y comencé a ser clase pasiva de la vida, a estar en Asturias tanto como aquí, a escapar allá con cualquier pretexto. Como puede ser contemplar la mar rompiendo en los farallones del Pedreu de Huerres, o ver crecer
a mis pobres mirriadas lechugas. Nunca pensé volvería a pisar este estrado, este escenario, hasta que el requerimiento insistente repetido por Alfredo hace que esté ahora entre vosotros para esta presentación que, eso sí, voy a hacer a mi modo, en informal manera, con un prólogo en el que ahora estamos, 3 capítulos y un epílogo. Capítulo primero, el sujeto pasivo. Por supuesto que el sujeto pasivo es el propio Alfredo, que excesivamente prudente se reservó y fue parco al facilitarme los datos de su obligada biografía. Mas como yo no los puedo ampliar, como bien quisiera, tal como me los da, tal los leo. Alfredo Menéndez nace en Oviedo un día de enero de un año que, supongo coquetería masculina, prudentemente se reserva. Estudia peritaje mercantil en la Escuela de Comercio de Oviedo, en fecha que tampoco me da, quizás para que por lo uno no saquemos lo otro. A la hora que hay que empezar a trabajar, consigue hacerlo en la conocida empresa asturiana hidroeléctrica del Cantábrico, y allí hubieras posiblemente seguido si los bronquios, el asma y los médicos no lo hubieran aconsejado venirse a otro clima más propicio. Vamos, lo que antes se llamaba en la cuenca minera a secar el bronquio. Y a Madrid se vino, y en Madrid vuelve a retomar el trabajo, precisamente en una empresa alemana situada en la carretera de Burgos y líder en la elaboración de hormigones de alta tecnología. Hasta que 5 años más tarde, 5 años después, se le presenta la ocasión y se nos va al INI, Instituto Nacional de Industria, por supuesto más rentable y por supuesto más seguro. Y en División de Alimentación y Artesanía, y hablándonos siempre de la soja y sus problemas le tenemos ya sin moverse hasta que le llega la inexorable hora de la jubilación. Y en cuanto al centro, veamos, forma parte de la Junta Directiva como vocal en marzo de 1980, siendo propuesto para contador al año siguiente, y desde entonces las finanzas del centro quedan por delegación bajo su control. Como acciones destacadas tenemos: representa el centro en Asturias y en Oviedo en la entrega del galardón asturiano del año otorgado por la Nueva España. Mantiene el tipo en un más que difícil contencioso con la propiedad del inmueble de Arenal, que siempre tuvo apetencias deshonestas de echarlos a la calle. Soporta durante 3 largas jornadas la inspección de Hacienda, donde Hacienda iba ganando y creando precedentes sobre el desarrollo y aplicación del impuesto sobre el valor añadido en las casas regionales. Viaja comisionado por el centro a Corao, en el centenario de Roberto Frasinelli, el alemán de Corao, inspirador con el obispo Forés de la Basílica y de la Covadonga moderna que todos conocemos ahora. Ofrenda floral a Posada Herrera en el Congreso como fundador del Centro Asturiano en su primer centenario y presidente que fue de las Cortes. Quizás por su carácter pío, se le endosan en años seguidos y como acto de servicio, los triduos en la iglesia de los Jerónimos en honor de la Virgen de Covadonga. Le toca el embolado, el lío tremendo de la asimilación y cambio de la peseta por el euro. Y en 1988 viajamos a Toledo, a donde también acuden las autoridades asturianas y una representación de la Casa Real. Allí nos abren por excepción la bellísima sala capitular, años y años en obras de rehabilitación, para, en un acto académico, con motivo del 6º centenario de la institución del Principado de Asturias en favor de don Enrique III de Trastámara, precisamente al casar con Catalina de Lancaster. Después del acto, en la nave central, misa de acción de gracias oficiada por el arzobispo, cardenal
don Marcelo González Martín, y en aquel marco impresionante, único, en la Catedral Primada de las Españas lees la primera de las lecturas epistolares que, supongo yo, colmaría para siempre tu ego de lector de lecturas. Y con esto terminamos el primer capítulo, el dedicado al sujeto pasivo de esta historia, de este uruguayo, que es Alfredo. Capítulo segundo. Es oscuro objeto del deseo. Por supuesto que nos referimos a este galardón, manzana u orgallo, que pretendíamos recibir. La junta directiva, hablo en mi época, no sé ahora exactamente ahora, estaba compuesta de 25 o 27 miembros, figurones algunos que no aparecían nunca, asistentes a las juntas otros, a los actos muchos, y currantes de verdad los que menos, no más de 4 por cada legislatura, secretario, contador, tesorero y vicepresidente primero, que conforman, digámoslo así, el núcleo duro, entre comillas, que el duro era don Cosme, y el activo permanente en tiempo y forma de la Junta Directiva. Secretario o secretaria en lucha constante con los papeles, con las actas, con la preparación de las juntas y con las órdenes del señor presidente. El vicepresidente primero, casi diría vitaliciamente José Luis, una especie de canciller, un relaciones exteriores, un jefe de federaciones. Contador por muchos años nuestro Alfredo, con sus cuentas, sus saldos contenciosos y siempre temiendo el coco de los de Hacienda. Y cómo no yo, 34 años de tesorero, en lucha con los siempre escasos caudales, sus pagos, sus nóminas, el bingo con sus problemas, la firma de libranzas y cheques, ingeniería financiera en épocas difíciles, la lotería de tantas preocupaciones y rompederos de cabeza. Y todos siempre a disposición del centro, llamándonos para cualquier urgencia, en cualquier momento, con 0 pesetas para desplazamientos, 0 para transporte público, 0 para parking obligado y muchas veces, y 0 en agradecimientos a las empresas que nos dan de comer. Y así, un día y un mes y muchos años, hasta que un día, cansados, hicimos como un contuernio y descaradamente dijimos: presidente. Y dijimos presidente, y esto tiene que seguir. Esto empieza. Bueno, pues no, un prólogo. Ayuda con los papeles. Presidente, sí, presidente. El día que cansado de nosotros, o estrujados por ti como bayeta de cocina que retorcida ya no tiene nada que soltar, ¿qué nos vas a dar? No le gustó. Secamente contestó: algo se os dará. Mas como pasó el tiempo y la ambigüedad seguía, volví, y no me acuerdo si fui 1 o 2, sobre el tema advirtiendo que cualquier día se iba a encontrar con la original figura laboral de directivos en huelga de brazos caídos, y que al igual que los empleados del metro que hacen huelga en horas punta para hacer daño, así nosotros pensábamos hacerlo en fechas claves como la Asamblea General, donde pudiera encontrarse entonces sin memoria, sin cuentas, sin relación de actos ni presupuestos. El presidente, que no era tonto, comprendió que en medio de la broma, que todo era broma, había un trasfondo de seriedad y de justicia en nuestras peticiones. Y entonces dijo: bueno, para mí, que también soy directivo y a la cuesta de los 25 años, la manzana de oro. Para José Luis, la manzana de oro. Para ti, por mí, que nos sigues, el uruguayo. Y para Alfredo, que nos sigue más en la distancia el uruguayo. Y así sucesivamente con los que vengan. Repliqué:
Urogallo con mención honorífica. Volví a decirme, Urogallo. Volví a contestar, con mención honorífica, porque si no, dije, nos pones por debajo de los, titiriteros de Colombres, perdón por los titiriteros, que por el hecho de convocar un curso de cortos ya tienen garantizado para el ganador un urogallo con mención honorífica, aun cuando el ganador sea un bodrio insoportable, como el de hace 3 años, pura pornografía, que nosotros indirectamente tuvimos que aplaudir. Y el presi miróme porruanamente de soslayo y dijo, Manolito, Manolito. Hizo una pausa y transigió, con mención honorífica. E incluye una condición no esperada, 25 años de servicios como mínimo y dejar de estar en activo. Y el tema quedó cerrado y la huelga simbólicamente desconvocada, y el oscuro objeto del deseo ya estaba al alcance nuestro. Así como cuando con 34 años de servicios, como decía al principio, retiréme para ser clase pasiva de la vida, recibí el urogallo en gestión de incubación difícil. Alfredo, ahora te toca a ti, que eres el que me sigue en la escala inexorable de los años. Pero nos quedó sin cerrar el caso de José Luis Casas, pendiente de que le otorguen y él recibir la manzana que ya in pectore le otorgó en Cosme, pero frenada por la muletilla dejar de estar en activo. Yo hoy quiero simbólicamente romper una lanza por él y las que hagan falta. Creo que José Luis debe recibir y pronto la manzana que le corresponde. Si no puede ser por el artículo ficticio, artículo 22, el de los directivos, otórguesele por el 25, también imaginario, o 27, igualdad, el del pueblo llano, en base no a sus años de servicio, sino a sus méritos, que son muchos, y a sus cargos. Presidente de Federación de Casas Regionales de España, FICA, etcétera, etcétera. Fue la condición ética que entiendo, en el fondo, es la que había impuesto nuestro presidente. Andrés, en este momento presidente en funciones del centro, solucionemos esto que arreglo tiene y no vaya a ser que por galcos o podencos José Luis se quede sin su manzana. Que la próxima Junta de Galardones dé prioridad a este tema y si tiene que olvidarse del artículo 22, el de los directivos, en activo, quede para José Luis sobreseído y anulado en buena hora. El oscuro objeto del deseo queda así cerrado y el capítulo 2 concluido y Alfredo Menéndez recibirá gozoso el urogallo que tanta guerra nos dio y que es justo premio a sus 25 años de servicios y dedicación sincera, leal, continuada a este centro. Pero antes, solo un poco del capítulo 3. ¿Aburro? No. En realidad, esto es como un añadido. No forma parte de la presentación en sí. Ya no hay orden de fechas, ni de materias, ni de asuntos. Miscelánea. Viene a ser como una charla informal sobre el centro de aquellos días, de aquellos años nuestros. Tengo como 20 temas diferentes, pero como son muchos y el interés vuestro pudiera ser solo relativo, que a celestial música de viento pudiera sonaros todo esto, me limité tan solo a enunciarlos y fuera de sala y de acto, si alguien quiere saber más, que pregunte. Estos son los temas que traigo, o que tengo. San Sabino, el bingo de la calle Arenal, cuando se nos cayó Antonio, los agradecimientos olvidados, el cloro y Valentín. Y Paco paró la obra, el desahucio de Arenal, Fuencarral y la hipoteca. En el Soyuve se nos murió Gabriel, visitas reales. Y el príncipe pidió una cuchara. El restaurante se nos vino abajo. Cuando la obediencia no es siempre lo mejor. La primera de las comidas de verano, la peor de las comidas de verano, los olvidados mostoleños, don Ramón Areces, Pipo y las paellas, el cuarteto por el mundo, las fobias misteriosas y ocultas, y cuando Víctor Manuel cantó en los viveros.
De estos temas solo 4 y brevemente tocaré a continuación. Paco, y está en la sala, Paco González, Paquín, Paco de Sison, un día de agosto con el presidente ausente, advierte que la piscina grande que se está haciendo es una chapuza, que está mal calculada, mal diseñada, peor anclada y con un arriostramiento muy difícil que media docena de bañistas que se tienen al agua un tiempo pueden reventar. Y toma la difícil decisión, osada decisión, de parar la obra. Luego se demostraría que tenía toda la razón. Pero Paco del Alma, a mí siempre me pareció que esta valiente decisión tuya fue como poco divulgada e insuficientemente agradecida. ¿Acaso tendría algo que ver el apellido y la estirpe del arquitecto diseñador? Tupido velo, que en la distancia de los años ya vale más no menear. Para ti, Alfredo, lo de la hipoteca de la calle Foncarrás, de este edificio. Acaba de anunciarme hoy Fernando que esa hipoteca, nuestra bestia negra y a veces con angustiosa preocupación para el pago, está a solo una amortización anual para acabar. Tenemos casi al 98% pagada de la casa de los padres. Y en memoria de Julio Menéndez, Ferechero del Alma, que hace solo unas semanas se nos fue, digamos algo sobre el punto este, cuando la obediencia no es siempre lo mejor. Don Cosme quería una finca de recreo, piscinas, tenis, fútbol, algo en pequeño a semejanza de México. Después de mucho buscar encontramos los terrenos, el Pinarillo, cerca de Navalcarnero, y lo que no teníamos eran dineros. Caja Asturias, que nos acababa de dar hipotecariamente por encima de los 200 millones de pesetas para este edificio, se negó a más préstamos. Se pensó en otro banco asturiano, el Herrero, con el que no teníamos ninguna relación. De todos modos, pedimos ser recibidos y allá fuimos. Edificio nuevo en la calle Serrano, pero enmoquetado, alfombrado y alfombrado a la antigua usanza. Pisadas amortiguadas. Cosme tenso, casi diría que nervioso, y nos advierte que nadie hable una palabra, que podéis meter la pata. Hablaré yo solo si os pregunto contestáis. Nos reciben amablemente. El físico no me dice nada, pero al oír su voz, un montón de recuerdos me vienen a la memoria. Me acuerdo de todo. ¿Y qué hago? Obedezco a Cosme y no digo nada como los tiene ordenado, o suelto lo que pide el cuerpo. Gana la última opción. Debo hablar y digo: ¿Don Julio? Sí, me contesta. Le quito el don. Julio, Colunga, 1954. El presidente a todo esto aterrado. Y Julio, que se levanta, que viene a mí, me abraza, un abrazo cálido, efusivo, y me dice: Manín, tantos años, para añadir luego: ¿te acuerdas cuando le afanamos la langosta aquella a Manolaco el confitero y nos lo fuimos a comer luego con la Gochiaga al merendero de Cuello? Aclaración obligada. Julio Menéndez fue a Colunga en el verano del 54 a dar vacaciones al personal del Banco Herrero. Intimamos y tuvimos una amistad sincera y profunda. Luego la vida separó cada uno por su lado. Pero el hielo de aquella reunión en el Banco Herrero quedó roto. Y Cosme pudo luego hablar con menos embaramiento, y nos dio el dinero y compramos el Pinarillo, que sería Quinta Asturias con el tiempo. Y como las comunicaciones no eran como ahora,
Don Cosme nos reunía en su despacho para contarnos los éxitos del cuarteto, su obra preferida, el cuarteto en Santiago de Chile, o Buenos Aires, o Montevideo, o Tampa, o México, donde fuera, con las voces preciosas de Antonio, Juan Antonio Brañas, Paco, Nacho, y daban a conocer nuestro centro asturiano por el mundo. Luego, para celebrarlo, salíamos de su despacho y un cuni de sí reconocimiento. Epílogo. Alfredo, amigo, compañero de tantos avatares y de tantas juntas, considérate presentado. Ahora recibirás tu uruguayo. Ponlo en tu casa en sitio visible y, como decimos en Asturias, curiosín. No hace falta, como en la canción, darle de comer, que no tiene falta, ni de beber, que no tiene sede. Quítale el polvo de vez en cuando, eso sí, y poco más. Contémplalo con disimulo y sin rubor piensa que lo tienes bien merecido. Que otros llevaron galardones y trofeos con méritos menores y volar más bajo. Abrazado y presentado que eres. Muchas gracias. Bueno, Manolo, es muy bonito, te felicito. En cuanto, bueno, tu noble sentimiento, en cuanto a la manzana de Casas, tú sabes muy bien, perdona, que yo, ni como presidente adjunto, ni como presidente en funciones, tengo potestad. Esto es un órgano colegiado y las decisiones se toman en ese órgano colegiado. Entonces, bueno... no se pretende que lo tomen nada, no. se tenga en cuenta, vale, yo... estudie. A lo mejor a ti no te lo he dicho, él sí lo sabe, que yo lo tengo en cuenta y lo tenemos en cuenta. Y bueno, todo se verá. Ahora la secretaria general va a leer las adhesiones que tenemos y... Hacemos solo la que te habrás disculpado tú, una carta que le ha mandado el presidente Alfredo. Estimado Alfredo, como sabes... ¿No se te oye? Estimado Alfredo, como sabes estoy en el extranjero y lamento sinceramente no poder acompañaros en el acto de hoy. Te felicito efusivamente por la entrega del Urogallo que tanto mereces y deseo tengáis una feliz jornada a todos los que te acompañan. Un abrazo entrañable para Mari y para Manolo Rana, que harán una brillante presentación. Con todo el afecto, Valentín Martínez Otero. Bueno, Alfredo, al fin voló hasta aquí. Desde Turiello, aquí lo tenemos. Que lo disfrutes muchos años. Porque ganado te lo tenemos, personalmente muy ganado. Así que... Ahora la secretaria general va a certificar el acto. El Urogallo Especial Convención Honorífica va también con un diploma que dice: el Centro Asturiano de Madrid concede a don Alfredo Menéndez Fernández el Urogallo Especial Convención Honorífica por su larga y generosa colaboración con este centro asturiano. Madrid, a 28 de marzo de 2019, firmado por el presidente y por mí.
Haz lo que quieras con él. Buenas noches. Lo primero, agradecer a Manuel Aranda su presentación. Con toda la cantidad de cosas que he comentado, yo si pusiera a comentar todo lo que hemos vivido aquí en este centro asturiano en estos años, seguramente estaríamos hasta mañana, cosa que es imposible. De alguna manera que tengo que referirme a una cosa. Yo aquí, digamos, lo que hacía aquí, lo que trabajaba aquí, era una cosa que me gustaba, lo que estaba haciendo en mi vida profesional desde Hidroeléctrico Cantábrico, o sea que eso no era ningún problema. Aprovechamos también el hecho de que empezaron a salir ya leyes, una en el 94 y otra en el 2003, que entonces daba unas ventajas a las empresas como el Centro Asturiano, que eran de utilidad pública. En el año 2003 ya también añadía el mecenazgo, también, que no estaba contemplado en el año 94. Entonces teníamos la ventaja de que el dinero, o sea, los ingresos en el centro, de los socios, de los donativos, de lo que nos daban, por ejemplo, también de subvenciones y demás, todo, si tuviéramos también intereses o tuviéramos dividendos que no teníamos, todo eso estaba exento, por ser de utilidad pública. Y como teníamos también, hemos tenido el vivo aquel que era una explotación de Vigo que producía unos beneficios, eso ya entraba, no era exento, eso había que tributar. Pero tenía la particularidad de que el neto de ese ingreso todavía se le podía deducir la parte de lo que se gasta de luz, de teléfono, de agua, de gastos financieros y también, por ejemplo, de la gente que tenía que controlar aquello. Con lo cual, esa cantidad que ingresábamos tenía deducciones fiscales. Y si no llegaba al 40% de los totales ingresos de la sociedad, tampoco tributaba. Cosa que a nosotros nos venía de perlas porque no tributamos en ningún año. Ahora obligaban también a que los beneficios que hubiera que fueran a favor del incremento para la sociedad o llevarlo a reservas. Y ponían no lo ponía entonces, pero tuvimos que ponerlo nosotros, en el caso de disolución del centro asturiano, lo que hubiera quedado libre de esa disolución era obligatorio que pasara a ser propiedad del Principado de Asturias. Y yo, como todas esas cosas, para mí era una cosa muy sencilla. Ahora, tuvimos problemas cuando pasó que se marchó del Vigo, teníamos aquí problemas. Tuvimos problemas también con el tema de cuando se cerró el Vigo, tuve que ir a ver a la subsecretaria del ministerio correspondiente para decirle que perdiendo dinero no podíamos seguir, y claro, accedieron a que se pudiera cerrar. Problemas pues siempre hubo. El problema también que comentó cuando la finca, que parecía que no se podía pagar nunca, el préstamo para comprar esto gracias a los Pedro de Silva, y antes había una placa abajo también que lo decía a la entrada: si no es por don Pedro de Silva, el centro asturiano no estaría aquí. Fue el que empujó a la caja de ahorros para que se comprara este edificio. Y bueno, pues la verdad que además aquí ha habido la suerte en este centro de que hemos tenido, cuando el tema de Arenal, hay que decir una cosa, es que fuimos al pleito y lo ganamos en el Supremo. Cosa muy fácil, porque teníamos aquí 7 magistrados del Supremo, o sea, no había ningún problema. Lo ganamos allí, pero cuando lo ganamos ya estábamos fuera de Arenal. Y bueno, no es cosa tampoco de contar todas las vicisitudes de entonces, pero hubo bastantes, pero todo se fue solucionando y llegamos a este punto.
Y nada más, muchas gracias a todos por vuestra presencia. Bueno, la secretaria general va a entregar un ramo de flores a la esposa del galardonado. Ay, qué bien, Pilar. Ay, qué bien. Y ahora, por favor, si nos ponemos de pie, sonará y cantaremos el himno de Asturias.